Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Esta es nuestra primera sesión que tendremos este 2022, donde vamos a hablar sobre las etapas del SARO. Vas a conocer en cada sesión que tengamos una etapa de la gestión del SARO y pues veremos la práctica y la teoría, cómo poder aplicar todo lo que vamos a aprender en nuestra organización. Quisiera darle la bienvenida a todos ustedes que se están conectando ya. Por favor, escríbanos desde qué país nos están viendo. Espero que todos se encuentren bien de donde estén. Y antes de empezar, quisiera hablarles sobre la Academia Pirani. Este espacio lo hemos creado para que todos ustedes puedan tener los contenidos de valor que nosotros creemos, tanto los podcasts, los ebooks, artículos de novedad, próximos eventos que podamos sacar, videos, webinars, todo lo que ustedes se imaginan de aprendizaje lo van a poder encontrar en un solo lugar. Entonces, yo les voy a estar compartiendo desde ahora, pues, el link para que puedan verlo. Muy bien, tenemos a participantes desde Colombia, Venezuela. Muchísimas gracias por estar conectándose todos. Ahí les estoy mandando el link para que puedan ver la academia. Desde El Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Giovanni? Y bueno, para desarrollar este tema a mayor profundidad, las etapas del SARO, específicamente en esta sesión veremos la identificación. Nos va a estar acompañando Luis Felipe Perdomo. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Él es especialista en riesgos operativos en Pirani. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Es un gusto para mí saludarlos y también contar con su presencia, ya que nos permite a nosotros tener material para poderles mostrar y su participación es súper importante, así que bienvenidos, que lo disfruten. Muchas gracias, Luis Felipe. Entonces, antes de que nos empieces a contar la agenda que tenemos para hoy día, quisiera recordarles a todos nuestros participantes que si ustedes van teniendo dudas durante la exposición de Luis Felipe y quieren aclarar algunos temas, nos pueden escribir en el chat o en el Q&A para que Luis Felipe pueda ir respondiéndolas y así aclarar todos los temas y que salgamos ya súper interiorizando este tema de la identificación. Ahora sí, adelante, Luis Felipe. Listo chicos, nuevamente bienvenidos. Veremos la identificación a la hora de gestionar el riesgo. Pero para dar como punto de partida esa identificación, quiero mostrarles lo que vamos a ver, que es un paso a paso, con el objetivo de que tengamos claro toda la definición acerca de lo que es un macroproceso, un proceso, un procedimiento. Inicialmente vamos a definir qué es esta etapa de identificación y para qué nos sirve. Lo segundo, vamos a relacionar qué es un proceso y vamos a diferenciar también qué es un proceso y un procedimiento. Veremos el mapa de procesos y buscaremos algo de cómo ejecutar y planear ese mapa de procesos a través del diagrama de la tortuga, que no sé si lo conocen chicos, si no, pues van a afianzar mucho el conocimiento, y veremos el concepto de la cadena de valor y por qué el riesgo operativo dentro de la cadena de valor. En ese orden de ideas voy a empezar a definir básicamente qué es el riesgo, qué es la etapa de identificación. En esta etapa debe realizarse previamente la implementación o modificación de cualquier proceso. Ya nos está hablando de que tengo que modificar o implementar algo relacionado con el proceso y me habla de un objetivo. Su objetivo es muy claro, dice reconocer y determinar los riesgos operativos ocurridos y potenciales en cada uno de los procesos. Es decir, tengo que buscar qué riesgos acompañan un proceso. Ya empezamos con la etapa de identificación. Lo primero que yo tengo que hacer en la gestión de riesgos es saber dónde me voy a ubicar, dónde me voy a parar para poder hacer esta gestión. Aquí es donde muy clarito nos habla de previamente implementación o modificación de cualquier proceso. Es decir, cualquier alternativa que me sirva para levantar información, para recolectar información a la hora de gestionar el riesgo como punto de partida. También me dice que impiden la consecución de los objetivos propios e institucionales. Es decir, que yo tengo que definir muy bien lo que voy a hacer a la hora de gestionar el riesgo con el objetivo de saber cuáles son los baches dentro de mi proceso para poder alcanzar esa meta que previamente se definió. Y al final me dice que para esta etapa se realizan pasos como inventario de los procedimientos y recolección de información. Fíjese que bajo el estándar australiano para la gestión de riesgos y como lo toma la ISO 31000, me habla de establecer un contexto.
Y bajo esas etapas del SARO, lo primero que me habla es una identificación, que una identificación es establecer todo el flujo de trabajo a través de mi mapeo de procesos. Es aquí donde empezamos a definir qué es un proceso. Me dice de muy general, podemos decir que un proceso es un conjunto de actividades que crean o modifican algo. Es decir, que un proceso me lleva a un objetivo, siempre me va a llevar a un objetivo. Y en la definición también es muy claro, dice que todo está hecho mediante un proceso, ya sea la elaboración de esta camisa, la creación de una pizza, ya sea el envío de un correo electrónico, tiene un objetivo, busca crear algo o modificar algo. Todo va a tener un objetivo, eso es un proceso. Es decir, que todo tenga un contexto de actividades que me lleven a un objetivo. Y también se puede trabajar y realizar a través de algo tangible o intangible. Y al final se da una idea súper clara, que son todas las tareas que conjuntas llegan a un resultado. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a realizar, por ejemplo, el envío de información a un área comercial, yo ya tengo pasos que seguir. Simplemente hay un contexto de enviar un correo electrónico, pero yo qué tengo que hacer? Adjuntar una información, tengo que preparar el correo electrónico, enviar el correo electrónico y solicitar que me respondan si llegó la información. Fíjese que hice 4 tareas que conjuntas me llevan a un proceso, un objetivo, que es enviar información a una área comercial. Bajo esa definición o bajo ese entendimiento, tomemos como referencia qué es un proceso y un procedimiento. Recordemos que el proceso son conjunto de acciones o tareas que me llevan a un fin, me llevan a crear o modificar algo. Por ejemplo, el proceso de servicio al cliente, el proceso de vinculación o proceso de manufactura. Miren que ya estoy hablando de un objetivo grande o de un objetivo que busco alcanzar a través de tareas. Y los procedimientos son esas tareas que realizamos y que se deben ejecutar para poder cumplir con el objetivo que es el proceso. Si lo pasamos a objetivos, el objetivo general es el proceso y el objetivo específico son los procedimientos. Ya tomando como referencia esta aclaración, veamos por qué es importante recolectar información como punto inicial en lo que llamamos identificar bajo las etapas del SARO. Primero tenemos que entender el contexto el cual vamos a evaluar. No podemos ir a hacer una evaluación de riesgos a un producto, a un proyecto o a un proceso sin saber cómo se ejecuta. Entonces, esa importancia de recolectar información significa saber las tareas que lo acompañan, cómo lo acompañan, qué son los mecanismos que se utilizan, las personas que lo usan. Aquí establecemos todo el contexto para identificar que en realidad son los procesos. Siempre nos vamos a ubicar en lo que son los procesos, saber cuál es el objetivo, meta, visión y visión. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que al hacer nosotros riesgos o al gestionar nosotros riesgos, tomamos como referencia que somos un ente de control y de toma de decisiones. Eso significa que tenemos que contrastar los baches que hay dentro de mis procesos con el fin de saber si se van a alcanzar o no se van a alcanzar los objetivos. Y si se alcanzan, cuáles son los problemas que lo acompañaron. Y si hay problemas, cuánto me va a costar como organización. Entonces, si yo lo paso a un ejemplo intangible, podría decir que yo siempre voy a buscar alguna rentabilidad en lo que hago. Una compañía busca rentabilidad, posicionarse en un mercado y eso le va a llevar a tener rentabilidad. Monetariamente va a estar muy bien. Pero si no sabe qué riesgos lo acompañan, puede que esa misión se vea afectada y esa misión en el tiempo. Es decir, mi meta ya tendría ciertos parámetros que yo no he evaluado y que me van a afectar. Por eso es súper importante empezar a recolectar esa información para contrastar y saber qué riesgos lo acompañan. Conocer el alcance, los límites de cada proceso y qué es lo que se espera. Yo qué espero con un proceso y qué espero con el otro proceso, hasta dónde llegan y, como les repito, qué riesgos, qué problemas voy a tener en medio de esa interactividad entre un procedimiento y un proceso. ¿Listo, chicos? También permite recolectar herramientas para su valoración. Ya nosotros no hacemos un juicio de expertos a la hora de gestionar el riesgo, sino tenemos
bases matemáticas para poderlas hacer. ¿Qué significa esto? Que yo sí entiendo que mi core de negocio o lo que yo espero es hacer ciertas ventas en el año. Yo ya sé que no las cumplí porque tengo un problema en un proceso. Ya empiezo a definir matemáticamente cómo entraría la probabilidad de ocurrencia de ese proceso y cómo entraría esa materialización y cómo entraría ese impacto. Entonces ya no tengo un juicio de expertos, sino ya empiezo a recolectar información para la otra etapa. Que aprovecho, chicos, la etapa de medición es la siguiente clase para que por favor vean cómo viene el flujo de trabajo de las 4 etapas. ¿Listo? ¿Qué se necesita para recolectar información? Lo primero, como lo mencioné y llevo dando, pues, el habla en las anteriores diapositivas, revisar los procedimientos, alcances y objetivos, básicamente revisar cada paso a paso y cada tarea a través de un flujo de información, un flujograma que ahorita les voy a contextualizar muy bien qué es. Revisar muy bien qué se hace, cómo se hace, quién lo ejecuta. Aquí es donde entra el diagrama de la tortuga, pero pues igual como les digo, chicos, es importante revisar los procedimientos. El análisis a través del DOFA. Creo que muchos están familiarizados con esta palabra DOFA, porque es un contexto que me permite determinar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Eso significa que a la hora de gestionar el riesgo, yo puedo gestionar el riesgo, ojo con esto, hay riesgos positivos y hay riesgos negativos. El riesgo negativo es el que comúnmente vemos en las organizaciones que me impacta alguno de los procesos y mis objetivos y que no me llevan a cumplir una meta futuro. El riesgo positivo, por el contrario, me permite tener una oportunidad de mejora que me permita alcanzar una diferencia o lo que se conoce en el mundo de la administración como una ventaja competitiva. Ese contexto que vemos a través del análisis de OFA me permite determinar mi organización, dónde se va a ubicar y cómo se va a ubicar. Si yo tengo un contexto político, si yo estoy en un país donde tiene un contexto político súper difícil, entonces tengo que empezar a determinar cómo lo voy a atacar. Para eso acudo al DOFA, para mirar qué problemas políticos, lo mismo sociales y económicos, y importante ahora cómo nos encontramos en el mundo ambiental, qué problemas voy a tener para que así yo logre anticiparme al riesgo. Esto es súper importante para recolectar información. Normalmente en las organizaciones, dentro del plan estratégico inicial o el Balance Scorecard, o lo que se conoce como la planeación estratégica, ahí podemos ver que siempre se incluye un DOFA. Normalmente en las organizaciones se debería incluir un DOFA. Bajo el contexto de la norma ISO 9001, nos habla de planear, hacer, verificar y actuar. El ciclo PHBA, que también pues al final de la sesión les voy a mostrar, se relaciona mucho esas fortalezas, oportunidades y debilidades de una organización. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de recolectar información. Contrastar la misión, visión organizacional. Recordemos que todo lo que nosotros ejecutamos nos me va a llevar a rentabilidad. Lo hablo a nivel laboral. Me va a llevar a rentabilidad, ya sea vender un producto, prestar un servicio, siempre voy a tener un enfoque de rentabilidad. Entonces tengo que contrastar todo lo que yo hago en mis objetivos, mi meta y mi visión contra el presupuesto y contra lo que se asigna en riesgos para saber si lo voy a cumplir o no. Aquí es donde entra la toma de decisiones de nosotros como área de riesgos. Y por último, hacernos un diagnóstico, una autoevaluación de preguntas de cómo se está ejecutando mi proceso. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué ha pasado? Es como cuando nosotros empezamos a tener una gripe. Empezamos con un dolor de pecho, me duele la cabeza, tengo un dolor de cuerpo, un malestar general. Ya sé que me va a dar gripe o me va a dar algo, entonces tengo que empezar a atacarlo. Es aquí donde ese ataque es nosotros como riesgos buscar un diagnóstico para saber cómo lo voy a atacar y si no, cómo lo voy a prevenir. Entonces, esto es súper importante para recolectar información. ¿Listo? Perdón. Tenemos el ejemplo bajo la referencia que les mencioné de que es algo tangible, algo intangible. Recordemos que un proceso es la ejecución de todas las tareas para un objetivo, que me cumplan un objetivo. Y el procedimiento son aquellas tareas para cumplirlo. Veamos el ejemplo con algo tangible. Tenemos la elaboración y preparación de una pizza, donde el cocinero seguirá una receta para guiarse y esta está escrita en un papel con los ingredientes exactos, tiempo de cocción y especias finales
Para prepararlas debe seguir el detalle de cada uno de estos pasos. Fíjense que en simplemente un texto yo ya tengo un objetivo, que mi proceso y mi objetivo es preparar una pizza. Y mi procedimiento es seguir la guía que está en un papel, seguir ese detalle para poder cumplir con ese objetivo, con ese proceso. Ya entendemos que el procedimiento es el paso a paso, las tareas que me llevan a cumplir con la elaboración de esa pizza. Si yo lo traslado a intangible, ya amplío el parámetro y amplío el alcance porque ya tengo otra persona y tengo otra actividad. En lo intangible tengo el proceso de servicio al cliente, en el cual el experto de consultoría debe registrar los movimientos de los clientes. Significa que el procedimiento es registrar sí o sí todos los movimientos de los clientes para poder saber cómo está su servicio y así poder mejorar esa experiencia de servicio al cliente, porque mi objetivo final es prestar un excelente, servicio al cliente. También lo hace a través del canal de soporte para poder comunicar con ellos y resolver las inquietudes correspondientes. Fíjense que aparece un procedimiento, aparece un proceso y aparece los recursos necesarios para poder cumplir con esto. Ya ahorita, aquí les defino después, ya viene algo que se llama la división del trabajo, que una persona como Taylor y Ford fueron muy específicas en lo que era la división del trabajo para saber qué persona específicamente tiene que ejecutar cada actividad, que es aquí donde entra el otro personaje. Miren que tengo un ingeniero electrónico también que verifica la aplicación a ver si esta presenta fallas. Entonces tengo dos personas ejecutando dos tareas con el objetivo de brindar un excelente servicio al cliente, que es mi objetivo final o que es mi proceso. Ya tomando como referencia este ejemplo tangible e intangible, voy a decirles cómo se va a mapear o realmente qué es un mapa de procesos. Y Felipe, Básicamente, dime. disculpa, qué pena interrumpirte ahí, pero quisiera regresar un ratito a la etapa de DOFA que estuviste explicando, porque Sí, tenemos una pregunta acá que nos aquí. dice, para la etapa de identificación, ¿recomiendas levantar DOFAs por proceso o podemos utilizar el DOFA general de la organización? Inicialmente, tomemos como referencia que el DOFA general de la organización me va a llevar como tal a contrastar mi objetivo final a nivel empresa, a nivel organización. Es decir, donde yo me voy a posicionar, donde yo voy a asignar presupuesto y qué necesito. Ahorita les voy a dar un claro ejemplo de ya con una meta, una visión de un mapa de procesos con el que objetivo. Nosotros que recomendamos a la hora de nosotros hacer consultoría o un análisis de riesgo es que los procedimientos tengan un objetivo muy claro que me lleven al proceso. No significa que este proceso, o por ejemplo el de servicio al cliente, prestar un excelente servicio al cliente es un objetivo muy claro, pero necesitamos ampliar el alcance de lo que significa ese proceso. Entonces, ¿qué es el objetivo? Buscar que el proceso tenga muy claro la meta y los objetivos y que esta información también me sirva de insumo para el general. Entonces, si es posible, porque es muy desgastante tener por cada proceso organizacional un DOFA, es muy desgastante, pero si lo podemos tener estaría perfecto. Sin embargo, el que tiene que estar completo es el organizacional junto con las estrategias, que al recolectar información me sirve bastante porque esa información ya me permite atacar y anticipar el riesgo. Entonces, que buscamos que el proceso tenga muy claro los objetivos y el alcance. Ya con eso me sirve bastante o de insumo para que el global, el organizacional, esté completo y así me permite contrastar el apetito al riesgo en un futuro. Chicos, si no conocen qué es el apetito al riesgo, les invito a que sigan con los cursos. Sin embargo, pues ya que di la apertura al apetito al riesgo, es la cantidad de riesgos que yo estoy dispuesto a asumir para alcanzar mi objetivo. Entonces, por eso buscamos contrastarlo. Listo, espero responder tu inquietud y cualquier cosa, pues igual puedes compartir otra pregunta, otra inquietud. ¿Avanzo, Nico, o está perfecto si hay otra pregunta? No, creo que podemos avanzar. Muchas gracias, Luis Felipe. Perfecto, listo. Vamos acá. Listo. ¿Qué es un mapa de procesos? La definición es muy clara. Dice que es un diagrama o esquema gráfico que muestra cómo funcionan y se interrelacionan los procesos de una empresa.
significa que yo tengo que organizar todas mis actividades con el objetivo de tener claro el alcance y qué es lo que voy a hacer y quiénes van a ser los responsables. Responsables que en la parte inferior se dice, en este sentido, podemos señalar que a veces hay responsables y otras veces no. ¿Por qué? Porque mientras lo estamos construyendo no sabemos hasta qué punto llego yo y hasta qué punto llega la otra persona. Sin embargo, esas responsabilidades se van transfiriendo a medida que el proceso avanza, ya que es muy claro. Es decir, que yo ya empiezo a tener una cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Al final voy a afianzarlo, pero les voy a dar la apertura a una cadena de valores interrelacionar cada una de las actividades para que éstas funcionen como un engranaje y que las actividades y los procesos me vayan funcionando y los procedimientos de la mejor manera. Les voy a dar el ejemplo de la pizzería. Tengo el ejemplo de la pizzería que claramente su objetivo es algo tangible, algo que digamos no necesita una gran estructura a nivel de sistema de gestión de riesgos, pero ojo chicos, ustedes pueden implementar riesgos en cualquier core de negocio. La ISO 31000 es muy clara y habla de objetivos y de procesos y dice que esa se puede implementar en cualquier proyecto, producto, procedimiento o actividad. Es decir, la gestión de riesgos en el tejido organizacional está en todo. Cada vez que nosotros hacemos algo, nos podemos encontrar con riesgos. Fíjese que yo aquí estoy presentando con ustedes un webinar, pero puedo tener latente un riesgo de desconexión porque se me va el internet. Y yo no he mapeado eso. Yo no cuento con un backup. Esto es como un claro ejemplo para eso. O sin embargo, me descuidé y desconecté el ordenador, este se me apaga y no hay clase. Son cosas que están latentes en nuestra cotidianidad. Por eso, el claro ejemplo de la pizzería, que es algo que digamos es común para todos, y hay tres procesos. Fíjese que el primer proceso se llama compra y pagos. El segundo se llama elaboración y el tercero se llama ventas. Lo primero que yo voy a hacer es comprar harina, implementos, alimentos y servicios públicos, pagarlos. El segundo es la persona que se encarga de hornear la pizza. Ahora, vieron que la anterior definición decía que se trasladan las responsabilidades a medida que el proceso va avanzando. Fíjese que yo puedo tener aquí dos opciones, o que una persona haga todo el proceso, que no es lo idóneo, o puede que se empiecen a segmentar, o lo que yo mencioné ahorita con la definición de que lo que nos dice Taylor, la división del trabajo. Alguien se va a encargar de comprar la harina, los implementos, los alimentos y pagar los servicios públicos. ¿Qué pasa? Que cuando esta persona hace todo este proceso, entrega su responsabilidad o ahí muere el alcance de su actividad, de su proceso, queda ahí, lo transfiere a otra área, que esa otra área es la persona encargada de la elaboración, que es la persona que se encarga de generar el horneado de la pizza. Esta persona toma esos insumos, ojo con esto porque ya vamos a empezar a hablar de entradas y salidas de información, toma los insumos que son las entradas, genera toda la pizza, le coloca las especias, fabrica una excelente pizza porque le coloca el bordecito grueso, es un experto y lo pasa a la siguiente área, que es la persona que se va a encargar de la atención y el despacho. Ya no es lo mismo que el experto en pizzas sea la persona que lo venda porque pues prácticamente no le va a alcanzar. Sin embargo, traslada la pizza al área de ventas, quien se encarga de la atención. ¿Qué sucede? Que en esa división del trabajo, si hay alguien que no cumple con una tarea, va a tener un riesgo, va a tener un problema. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo comprar los insumos, pero si no pago los servicios públicos de mi establecimiento, puede que me quede sin gas natural, sin electricidad y me vea afectado el horneado. Significa que voy a tener una afectación en mis objetivos. ¿Yo qué tengo que hacer? Recolectar información que me sirva para anticiparme al riesgo. Entonces, hablando, digamos, muchas gracias por la participación de la persona de ahorita correspondiente al DOFA. Yo tengo que pararme en mi organización y decir, venga, yo tengo estas oportunidades de mejora, pero también tengo estas amenazas. Voy a intentar tener una planta eléctrica con el objetivo de que si se me va la luz, yo siga trabajando, que si no tengo gas natural, pueda tener otros mecanismos para la elaboración de pizza. Pero el objetivo, lo que quiero decirles acá, chicos, es que ya se empieza a estructurar una actividad a través de procedimientos y procesos. Fíjense que el procedimiento de la persona de compras y pagos es
todo lo que es la harina, implementos y alimentos y servicios públicos. Esto lo que les quería decir, chicos, era básicamente que estos procedimientos y estas actividades que nosotros hacemos me van a llevar a un objetivo. Esa división del trabajo, yo ya tengo que estructurar cómo la voy a definir en un proceso, ya sea tangible e intangible, y cómo la voy a empezar a mapear. Ahora veamos el ejemplo con algo intangible, es algo un poco más estructurado. Fíjese que ya tengo una meta, una visión y una visión. Tengo una meta que es prestar el servicio de consultoría al 80% de los bancos a nivel Latinoamérica. Eso es lo que yo espero, tener una meta. Ese es mi objetivo, alcanzar el 80% de consultoría de los bancos a nivel Latinoamérica. Tengo una misión, crear herramientas de software que permitan a la gente experimentar sus ideas antes de convertirlas en realidad para la gestión de riesgos. Tengo una misión que es claramente volverme un aliado estratégico para las personas, volverme una compañía que no simplemente brinde un servicio de consultoría, sino también le permita a la gente alcanzar y experimentar sus ideas en cuanto a gestión de riesgos. Fíjense que ya tengo una misión muy clara y tengo una visión que es ayudar a estas personas a imaginar, diseñar y crear un sistema óptimo. Entonces, ese lado estratégico que yo me voy a convertir como compañía. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Fíjese que aquí ya tengo algo estructurado muy claro, tengo unas flechas rojas disparando hacia arriba y ese disparo hacia arriba o dirigiéndose hacia arriba es básicamente para poder cumplir con esa misión, visión y esa meta. Tengo muy estructurado unos macroprocesos, miren que ya entro en un ingrediente más, que es un macroproceso. Si ustedes ven la definición abajo, dice, los macroprocesos agrupan a los procesos que comparten un objetivo común. ¿Qué significa esto? Que esos macroprocesos, como para referencia al primero, tengo a talento humano, tengo el área de talento humano, el cual tiene un objetivo muy claro, que es de mantener el bienestar, el capital y traer las personas idóneas para los cargos que correspondan a nivel organizacional. Personas que me van a llevar a cumplir con una excelente consultoría porque traje los mejores consultores, porque voy a tener las mejores personas que van a desarrollar un software para poder cumplir con la expectativa de que mi cliente externo sea un aliado cumpla sus sueños y cumpla también su gestión de riesgos y que me vea como ese aliado estratégico. Entonces, el macroproceso son áreas o procesos que comparten un objetivo. En este caso, vemos contratación y selección. Contratación del personal. Me trae las personas, me trae el insumo del capital humano, llama a la persona, esta persona tiene que realizar entrevistas, tiene que realizar pruebas. Perdón, el área de selección. Cuando las ejecute, traslada su responsabilidad, recuerden lo de la división del trabajo, traslada la división a otra área, en este caso a otro proceso que es contratación. Contratación, mira cómo ejecutó las pruebas, está perfecto, la persona sí es, firma contrato. Cuando estos dos procesos tienen ese objetivo de preservar el capital humano, están cumpliendo con un macroproceso, que mi macroproceso me lleva también a cumplir esa misión, objetivos y esa estrategia organizacional. Entonces, fíjense que cada uno de estos macroprocesos tienen unos procesos que lo acompañan. Contabilidad tiene tesorería y auditoría. Tesorería, toda la parte de pago de proveedores, auditoría, revisoría fiscal, tecnología, quién va a desarrollar el software, el soporte a nivel del software, que también, si ustedes observan, se contrasta con la misión, objetivo y meta organizacional. Es aquí donde la pregunta de la persona que ahorita mencionó, de qué recomendamos a través de un DOFA general o un DOFA específico por procesos, es, fíjense que toda la relación que tengo en mis macroprocesos y mis procesos me tiene que llevar a definir un DOFA organizacional tan estructurado que yo tengo que tener muy claro cuáles son mis objetivos por macroproceso o por proceso. No es necesario que yo defina un objetivo por macroproceso, porque creo que lo que son las áreas o las responsabilidades de una organización están muy bien plasmados de abajo hacia arriba. Si yo defino muy bien, como ustedes lo están viendo, los procedimientos, voy a tener una cadena de actividades en un orden específico que me permiten poder cumplir con mi objetivo. Entonces, lo importante es empezar a guiar y empezar a documentar cada cosa que nosotros realicemos con el paso a paso, con el objetivo de que ese objetivo, cuando se vaya a ver realizado y cuando vaya a contrastarlo, sepa
cómo se va moviendo en el tiempo y sepa cuáles son los riesgos que lo acompañan para la toma de decisiones. Fíjense también que ahí viene una estructura ascendente. Tengo los procedimientos, tengo los procesos y tengo los macroprocesos. Cada uno busca un objetivo. Pero yo, ¿cómo voy a organizar esto? Porque así como les mencioné el ejemplo tangible, donde qué pasa si yo no compro algo o qué pasa si algo no me funciona, ya se estructura algo un poco más específico a nivel del mapa de procesos. Saber qué es estratégico, qué es misional y qué es de apoyo, o realmente qué es de soporte. Entonces ya estructuramos un poco más nuestra definición a nivel de procesos. Tengo los procesos estratégicos. Miren esta definición que está súper clara. Dice el establecimiento y seguimiento de las políticas, estrategias y objetivos, así como establecer la comunicación que permite a la institución alcanzar las metas. Tengo el macroproceso de planeación y el macroproceso de control. En el macroproceso de planeación voy a asignar todo el presupuesto organizacional, voy a crear toda la estrategia económica de mi organización con el fin de poder cumplir con el 80% de todos los clientes a nivel Latinoamérica y desarrollar un excelente software para que las personas interactúen con la gestión de riesgos. Entonces, esa estrategia la voy a trasladar a planeación y tengo un proceso que es presupuesto. ¿Qué sucede si el área presupuestos no está dentro de mi organización o no funciona? Sencillamente, mi organización entra en declive porque no tengo ese organismo que me permite manejar una estrategia. Entonces, los macroprocesos y los procesos estratégicos organizacionales son muy importantes para que nosotros lo definamos. Si yo lo traslado a un proceso tangible, ¿quién hace la parte de estrategia? El dueño del establecimiento, la administración del establecimiento, sabe cuánto va a invertir, cuánto va a asignar, cuánto va a pagar de salarios. Entonces ya empieza a ser una planeación estratégica muy clara para poder cumplir con sus objetivos. Tenemos el área de control, auditoría de riesgos. ¿Por qué la coloqué? Porque normalmente en las organizaciones se coloca o se menciona que el área de riesgos es un área de apoyo o soporte. Realmente no es así. El área de riesgos es un área de control. ¿Por qué? Porque está inmerso en la toma de decisiones de nosotros como organización. Y esta área de riesgos es como si fuera un policía que me permite determinar qué problemas tengo y qué necesito. Ya el área de presupuesto o planificación estratégica se encarga de saber cómo va a atacar, si va a asignar algún presupuesto para atacar los riesgos que están inmersos en cada uno de los procesos y macroprocesos. Tengo los Felipe, misionarios. Dime. perdón, es que vamos Dale, teniendo está varias perfecto. preguntas y Está pues, perfecto. ok, primero nos están preguntando cómo se puede definir un proceso crítico. Perfecto. Los procesos críticos son los que vemos en rojo. Fíjate que los procesos críticos me llevan o me dan el resultado de nosotros como organización. Son los que me llevan a la rentabilidad. Eso es un proceso crítico. Significa que es los que están amarrados a mi estrategia. Es decir, si yo tengo una compañía de elaboración de software, si el área de desarrollo, tecnología no funciona, pues no tengo organización. ¿Por qué? Porque sencillamente no tengo quien me elabore el proceso y si no me elaboran el proceso, pues no voy a tener el cumplimiento de mi objeto social. Básicamente eso es un proceso crítico. El proceso crítico es el que me lleva a alcanzar mi objeto final. Si yo soy una compañía que da ejemplo el del proceso intangible como la pizzería, mi objetivo final es vender pizzas y la persona que se encarga de elaborarlas no está, pues no tengo pizzas. Eso es un proceso crítico que me lleva a alcanzar mis objetivos o mi objeto social. ¿Qué es el misional? ¿Realmente es misional o proceso crítico o de visión, como quieran llamarlo? Porque hay muchas definiciones que se ven en la internet o en las páginas que ustedes ven, pero realmente se parten en estos tres grupos: estratégicos, misionales o de apoyo y soporte. Les repito, misionales dan como resultado el cumplimiento del objeto social o razón de ser de la institución, el objetivo final, lo que me lleva a ser como organización. Fíjense, veamos Coca-Cola. Coca-Cola busca vender su producto
y tienen muchos procesos misionales. Tienen el proceso de empaquetado, tienen el macroproceso de elaboración de la gaseosa, pero también tienen un proceso que es el de, por ejemplo, contabilidad. Ustedes me pueden decir si Coca-Cola funciona, si contabilidad un día no trabaja, un día las personas entran en, se me olvidó la referencia, un día no van a trabajar, el proceso de producción sigue funcionando, solo que mi bache se afecta. ¿Qué pasa si un día el proceso de elaboración no funciona? No tengo en un día Coca-Cola. Por eso entran los procesos de apoyo y de soporte. Son los que proveen recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos y misionales. Que estos macroprocesos o que estos procesos no estén, no pasa nada. Sí tiene una afectación, pero yo voy a seguir funcionando como organización. Sucede lo mismo con el de las pizzas. Si yo ese día, bueno, no, porque eso sí entrarían como procesos misionales porque tengo una estructura ya bien definida, pero por Luis ejemplo, Felipe, dime. perdón, es que acá nos están pidiendo un ejemplo, si puede ser un ejemplo de proceso crítico con un riesgo de crédito en una institución de microfinanzas. Ok, perfecto, listo. Tenemos una institución de microfinanzas que su objetivo es dar, como la definición de un banco, prestar dinero que recolectó anteriormente o que tiene a otra persona. ¿Qué pasa con ese proceso? Ese proceso, entre comillas, me estás hablando de que es un macro proceso de microfinanzas, es una organización que brinda dinero a las personas, que presta dinero a las personas. ¿Qué sucede con el riesgo de crédito? El riesgo de crédito es que las personas no tengan la capacidad de solvencia para poder cumplir con la obligación a la entidad que les prestó el dinero. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si las organizaciones no tienen bien estructurado un proceso de cartera, resulta que no puedo tener o recolectar información, recolectar dinero, por cual no puedo prestarlo. Recordemos que los bancos realmente no es que tengan la solvencia para poder prestar constantemente. El mismo dinero de las personas es el mismo dinero que se va a prestar al tercero, a la otra persona. Entonces, si yo no tengo muy claro o no tengo muy definido los macroprocesos correspondientes a mi proceso de crédito, no voy a tener una recolección de información. Ahora, sabiendo que es un proceso crítico, yo tendría tres procesos críticos dentro de la definición de lo que es las finanzas o las microfinanzas. ¿Qué voy a tener? El proceso de cartera es un proceso crítico. Normalmente, siempre las personas no están pagando sus obligaciones o no tienen la educación financiera para poderlas pagar, o el contexto de lo que les pasaría si no pagan sus obligaciones financieras. Otro proceso crítico dentro de lo que llamamos las microfinanzas entraría estructurado en el área comercial. El área comercial en todo es súper importante. Para mí es un proceso crítico, ya que es la cara al cliente. Y otro proceso que me parece súper importante en lo que llamamos las microfinanzas es el financiero, la asignación de presupuesto para definir tasas dentro de la organización. Si yo defino unas excelentes tasas, puedo empezar a definir muy bien qué tanto podría prestar y cómo voy a estructurar el dinero que yo tengo de base. Entonces, tomando como referencia lo que lo que la persona nos preguntó, estas tres macroprocesos son súper claves, entendiendo que sí, ¿qué pasa? Si no tengo tecnología, puede haber una afectación, pero igual voy a tener una atención al público, ya sea presencial, como un proceso de apoyo y soporte. ¿O qué pasa si las personas ingresan a trabajar, pero la mitad, tomando como referencia lo que está pasando a nivel mundial con el COVID, no van a trabajar, no pasa nada, pero igual voy a seguir funcionando, voy a tener baches, pero sigo funcionando. ¿Qué pasa si no tengo área comercial? No tengo quien me atienda, no tengo quien me brinde créditos, si no tengo personas que me recolecten información, voy a perder cartera de la que podría recolectar en 6 meses. Que eso hace parte de la misión de algo de microfinanzas, de un banco, de una fiduciaria. Jugar con el dinero con el objetivo de mantener rentabilidad. Entonces, todo lo que relacione la cadena de valor del dinero es súper importante como un proceso crítico de microfinanzas. Listo, chicos, estratégicos, misionales y apoyo. Apoyo me proveen los recursos necesarios, misionales, los que me ayudan al cumplimiento del objetivo social y estratégicos, los que me dan la estrategia y me brindan los objetivos para alcanzar las metas a nivel organizacional. ¿Qué son los beneficios de un mapa de procesos? Sirven como ayuda para capacitar a los trabajadores de todas las áreas sobre los procesos que lleva una compañía adelante. ¿Qué significa esto? Que si yo cuento con un mapa de procesos, no voy a tener un gran problema, que es cuando una persona ingresa,
no sabe qué es lo que tiene que hacer. Realmente la persona ingresa a la organización y lo primero, yo recomiendo que lo primero que haga la persona cuando se va a capacitar es que conozca la organización, dónde va a trabajar, en qué área va a trabajar y cuáles son las áreas o el cliente externo que va a ser parte de su proceso. Entonces, recordemos que el macroproceso son muchas actividades que me llevan a un objetivo. ¿Y cuáles son los procedimientos que van a acompañar a la persona a ejecutar sus actividades? Un mapa de procesos lo que hace es educar a la persona sobre la organización. Como objeto, hay muchas organizaciones que cuentan con un mapa de procesos estructurado o un sistema integrado de gestión, que de eso parte la norma ISO 9001, que habla de un sistema integrado, que ese sistema integrado busca traer consigo muchas responsabilidades y que las personas, las compañías dependan de documentos y no de personas. Sin embargo, pues el mapa de procesos me permite a mí que las personas que ingresan a la compañía sepan muy bien lo que tienen que hacer. Ahora, las que ya trabajan allí sepan cuál es el alcance de las cosas, hasta dónde van a entregar información y hasta dónde van a recibir información. Eso ayuda mucho a las personas a contextualizarse de qué es lo que hacen. También es una buena herramienta para detectar problemas. Claro que sí, porque si yo tengo muy bien definido mis procedimientos, empiezo a saber qué problemas voy a tener en cada una de las actividades. Recordemos que para mapear procesos o para realizar procesos o procedimientos, buscamos empezar con lo más básico, a través de un flujograma. Lo primero es encender el computador, abrir mis archivos, abrir el software, en el software generar, traer la base de datos, subir toda la información correspondiente a la base de datos, enviar la información al área contable para su contabilización, el área contable recibe el correo electrónico, lo registra en el aplicativo y brinda. Si ven que hay un proceso ya estructurado y estandarizado, que si yo sé muy bien qué voy a hacer, ya empiezo a entender la organización, me permite detectar problemas. Si yo sé que yo tengo que llegar, prender el software y traer una base de datos que está por correo electrónico y enviarla, una persona nueva va a decir, bueno, yo llego, inicio el software, ¿qué es lo que tengo que hacer? O básicamente, ¿qué base de datos tengo que traer? Resulta que la persona no tiene muy bien definido el proceso, si tiene que traer la del día anterior, la del procedimiento, perdón, la del día anterior, o tiene que traer la del día inmediatamente en el que está. Entonces, fíjense que esto nos sirve para detectar problemas, donde puedo tener una mejora continua dentro de lo que yo hago y cómo lo hago. Son muy útiles para lograr la estandarización. Lo que les mencioné, chicos, me permite tener una guía de principio a fin de mi producto, proceso, proyecto. Ayuda a mantener la organización y el cumplimiento de cada tarea. Permite también que las personas sepan muy bien cuáles son sus entradas y sus salidas de información, qué es lo que puede hacer. Fomenta el trabajo en equipo haciendo que cada miembro colabore en su creación y una vez realizado, cada uno sepa lo que hacen sus compañeros. Es una cuestión de también cultura organizacional. Cuando una persona se vuelve experta en una actividad, mientras la contextualiza, mientras madura en un proceso, madura en una tarea, ya empieza a implementar ideas en su cabeza que permite contextualizar al otro de cómo va a mejorar. Eso promueve el trabajo en equipo. Un ejemplo, lo del correo electrónico. Dice la persona, ya sé que tengo que hacer estas actividades, sería muy bueno que automáticamente la base de datos se conectara con el servidor, entonces empieza a generar ideas que permiten optimizar, estandarizar un poco más y la mejora continua de cada uno de los procesos. Entonces, estos son los beneficios de tener un mapa de procesos. Pero ustedes se van a preguntar, chicos, ¿cuáles son los puntos claves para poder documentar un mapa de procesos? Están definidos en estos 9, que en estos 9 me da la apertura al diagrama de la tortuga, que ya lo van a conocer. El diagrama de la tortuga surge por la división del trabajo y específicamente si es una tortuga, yo les explico por qué. Determinar los objetivos es un punto clave, saber qué es lo que espero, identificar los inputs del proceso, las entradas de mi información, las entradas de mi producto, las entradas de la elaboración del algo, identificar los clientes. Ojo con esto, el cliente no significa el cliente externo, también puede significar el cliente interno. Una persona que está dependiendo de mi trabajo es un cliente para mí. Si yo le entrego a una persona un correo electrónico, una base de datos, o tomando como referencia el de la pizza, yo le entrego unos insumos para su elaboración.
depende de mí. Él es mi cliente, yo le tengo que entregar algo, él es mi cliente. Identificar los outputs del proceso. ¿Qué significa? ¿Qué sale de mí? También qué entra, pero qué sale de mí. Sale de mí alguna información, yo la transformo en algo también y también la tengo que enviar. Entonces, tengo que identificar qué es lo que sale de mí. Los componentes del proceso, básicamente todos los recursos que yo necesito para alcanzar mi objetivo. En contexto, el recurso humano, el recurso tecnológico, qué herramientas necesito, comprender los límites del proceso. Esto es súper importante porque muchas organizaciones al realizar sus procesos o sus procedimientos no tienen muy claro el alcance de las cosas, no saben hasta qué punto llegan. Entonces, esto puede ser un riesgo, ya que se podrían dejar de hacer actividades o se podrían de ejecutar ciertas cosas que realmente deberían ir. Entonces es importante conocer los límites de cada uno. Documentar el proceso, no simplemente saber cómo estoy, sino tener una guía que si otra persona llega y necesita auditarla, necesita mirarla, o hasta ustedes mismos como expertos en riesgos necesitan esa documentación para poder saber cómo se ejecutan las actividades. Medir el proceso. Es súper importante que nosotros empezamos a definir nuestras tareas a través de indicadores. Lo que no se mide no se puede controlar. Es decir, si yo tengo que enviar una base de datos, tengo que saber cuántos registros tiene, entonces tengo que contrastar contra un KPI o un KRI, un indicador de riesgos o un indicador de procesos para saber si mi proceso tiene o no tiene el mejor, rendimiento. Por último, identificar las fallas para solucionarlas. Riesgos que acompañan todos estos puntos claves, riesgos que acompañan todos mis procesos. ¿Qué pasa si una persona se enferma? Y si se enferma, ¿cuánto me impacta? ¿Qué pasa si se me va o me falla la planta eléctrica que dejo de producir? ¿Qué pasa si en mi organización de microfinanzas resulta que yo envío una base de datos con registros de personas que deben dinero y envío la base de datos desactualizada, el área de cartera? ¿Qué puede hacer? Fíjense que convivimos con riesgos y por eso es importante identificar esas fallas que los acompañan. Esto es el diagrama de la tortuga, chicos. Fíjense que es una tortuga en realidad, que los 9 puntos claves que yo les di anteriormente los vamos a definir con la cola de la tortuga. Ahí son las entradas de información. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a procesar? Y de dónde proviene. Transversalmente tengo las patas. Tengo cuánto, qué indicadores se tienen que medir en el proceso, cómo voy a medir lo que yo voy a hacer y con qué se requiere y cuáles son los recursos necesarios. ¿Quiénes? Fíjense que son las aletas. ¿Quiénes son los responsables de realizar el proceso y cómo? Métodos, procedimientos y ojo con esto, si hay normativas que apliquen. Normalmente, si estamos en el mundo financiero, vamos a cumplir con normativas que me permiten tener ciertas reglas de comportamiento a nivel organizacional. ¿Y por qué lo menciono así? Porque básicamente esas normas me están definiendo mi actividad organizacional. Yo tengo control a través de esas normas. Por eso me dan esas ciertas reglas. Y las salidas de todo eso que hice, cómo, quién, cuánto, qué entrada y con qué, me resulta un producto final. Entonces mi producto inicial era comprar insumos para elaborar pizza, pero fíjense que ya al final elaboré la pizza y la entrego. La persona llega, la consume, paga el dinero, paga, tengo el dinero y estoy empezando a cumplir con mi meta. Con el ejemplo intangible, tengo una elaboración de todo un macro proceso, de todos mis procedimientos y al final tengo un área de talento humano donde contrato a una persona, la persona entra, ejecuta su actividad, esa persona va al área contable, realiza sus actividades, entonces la persona puede verse diagramada en esa tortuga. Listo, chicos, ahora veamos el concepto de la cadena de valor. No sé, Nico, si hay una pregunta, digamos, relacionada con esto o está perfecto hasta el momento. Yo creo que las preguntas, acá justo hay una. Para gestionar los riesgos es importante la política, estrategias, etcétera. ¿Qué se toma en cuenta para establecerlas en la empresa? Las políticas que se toman en cuenta para tenerlas en cuenta. Las políticas me describen las reglas como organización. Me definen, así como las normas, ciertos parámetros que me permiten manejar una estructura a nivel de mi proceso.
Las políticas son muy interesantes porque me pueden definir indicadores, me pueden definir tiempos, me pueden definir insumos y me pueden definir recursos. Ejemplo, el proceso de talento humano, el macroproceso de talento humano. Tengo el macroproceso de talento humano, pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener indicadores a través de mis políticas que me permiten determinar cuántas personas tengo que contratar, la capacidad de las personas, cuántas contratar en el año versus cuántas están. También, ojo con esto, el bienestar. No puedo estar contratando masivamente personas, sino tengo que conservarlas también. El capital humano también tiene un salario emocional. Las personas tenemos un salario emocional. Entonces, eso también me permite definir cuántas personas se me pueden ir en el año. Entonces, no es importante, es importante que dentro de las políticas establezcamos tiempos responsables, recursos y ciertas reglas que se van a definir. Sí o sí se tienen que ejecutar estas actividades porque si esto no se cumple, el proceso se verá afectado. Tomemos como referencia que las políticas me hablan de unas reglas que van a ir inmersas dentro de los procesos. Normalmente, la definición de las políticas estratégicamente está definida para que nosotros en cada uno de los procesos tengamos ciertos lineamientos que me permitan poder cumplir con las actividades que nos realizamos. Listo, chicos. La cadena de valor, voy a continuar, es un modelo teórico que permite escribir el desarrollo de las actividades de una organización. Las actividades productivas, o con esto, se organizan de tal manera que comprenden al conjunto de acciones que abarcan desde el diseño de un producto o servicio hasta su entrega o prestación a los consumidores finales. Es decir, empezar a encadenar las cosas que yo hago para el proceso para la entrega de un producto o servicio. Fíjese que esta cadena de valor es muy utilizada para los procesos de producción, la elaboración de un alimento, de una bebida, porque tiene un proceso tan estandarizado que empiezan a definirse tareitas que tienen que ir en conjuntas. Si una tareita falla, sencillamente voy a tener un problema en el producto final. Por eso se estructura o se habla de una cadena, porque van amarradas de una con otra. ¿Listo? Esto es muy claro, esto lo define este personaje que ustedes ven acá, que se llama Michael Porter. Él dice que una ventaja competitiva de una organización frente a otra es capaz de aumentar la margen, ya sea bajando costos, aumentando ventas. Ya se habla de una ingeniería de procesos a través de la cadena de valor. Esto lo habló a través de su libro La ventaja competitiva en 1985. Él fue muy enfático y dijo, si una organización se estructura también que se estandariza los procesos, puede tener una mejora continua, bajando los costos de las cosas por la cantidad de insumos que puede fabricar o aumentando las ventas porque está tan estandarizado que podría tener mayor producción, lo que significa mayores ventas. Entonces, los invito a que por favor lean los conceptos de estas personas, ¿vale? Eso correspondiente a la cadena de valor. Fíjense que aquí hay 1, 2 y 3. Es muy fácil o intuitivo relacionar la cadena de valor. Tengo una entrada de información, fíjense en el diagrama de la tortuga, entrada de información, tengo un proceso y una transformación y el número 3 es una salida. Número 1, entrada. Número 2, proceso de transformación. Número 3, salida de información. Listo, chicos. Por último, tengo relacionar, o bueno, por último no les voy a relacionar el riesgo operativo en la cadena de valor. El riesgo operativo son aquellos que afectan el funcionamiento de una cadena de valor en específica y surgen entre uno o más nodos. ¿Qué significan nodos? Ya les voy a mostrar específicamente con un diagrama de flujo. ¿Y esto qué puede afectar? Afectación del flujo en materiales, información o productos. Realmente podría afectar en todo lo que es una cadena de valor o lo que es la estructuración de tareas para poder cumplir o todo lo que es un procedimiento para poder cumplir el proceso. ¿Y esto qué podría generar? Sencillamente, que no tenga el producto o fallas en mi producto o mi servicio final. El claro ejemplo está en el caso Toyota, que en 1997 cerró 18 plantas por 2 semanas debido a que el proveedor de sus válvulas de freno no pudo producir más válvulas de freno. ¿Qué significó? Yo no miré mi contexto a nivel de proveedores, yo analicé la información, yo no la analicé, o sencillamente la analicé, pero pues no tomé alguna iniciativa para poder mitigar. Entonces, ¿qué pasó? El proveedor no me entregó las válvulas, sin válvulas de freno no tendría auto, entonces me tocó parar mi producción, porque fíjese que la cadena de valor de las cosas o algún proceso se vio afectado, lo que hizo que mi planta o mi objetivo final se viera afectado. Listo, chicos, aquí es donde les voy a definir lo que es el nodo.
Está la persona que requiere la información, está el macroproceso de almacenamiento, está el proveedor y el área de compras. Fíjese que yo tengo un inicio de información. El inicio es un nodo y armado de pedidos es otro nodo. Por eso en la cadena de valor dice, afecta uno o más nodos, es decir, afectaría cualquier proceso. En el flujograma me dice, lo siguiente que yo tengo que hacer es armar mi pedido, lo paso a la persona que lo requiere y para que la persona me indique si el pedido está bien o está mal. Si está mal, voy a reclamar el por qué está mal armado y si está bien, voy a salir con la información del pedido. Fíjese que aquí nomás hay tres procedimientos que me llevan a ejecutar las cosas. Tres procedimientos que en esos tres está el armado de pedido, el reclamo al proveedor y la salida en ítem y tiene un procedimiento que es saber si el pedido está ok o no. En el armado del pedido tenemos envío errado de orden de pedido. Fíjese que ya hay un riesgo ahí, que si yo lo traslado al pedido, me puede llevar a otro reclamo de proveedor y que si yo no doy la respuesta correcta o en los tiempos de respuesta no estoy acorde a los tiempos, puedo tener dos riesgos en el proceso de almacenamiento. Un tercero, ítem de salida con el número diferente al de la orden. Tengo tres riesgos que me afectan mi almacenamiento. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer a nivel organizacional en nuestros procesos. Saber qué es lo que voy a evaluar, cómo lo voy a contrastar, con qué lo voy a contrastar, cuáles son las actividades que lo acompañan y qué riesgos están inmersos dentro de cada una de esas actividades. Por último, pues tengo el fin. Aquí en esos riesgos yo ya empiezo a medir qué pasó, qué sucedió, qué es la probabilidad que esto vuelva a pasar, cuánto me impactó, si va a tener riesgo reputacional, si va a tener un riesgo económico, qué factor de riesgo lo ocupó, ya entra pues la parte de medición. Ahora ven chicos la importancia dentro de lo que es la identificación para pasar a la medición. Por último, este sí es el por último, sin antes pues decirles que hay un software que nosotros utilizamos bastante que lo pueden trabajar para poder ejecutar todas esas actividades, que les voy a dar un ejemplo ya directamente desde un software para que puedan interactuar. Existe algo que se llama la gestión de procesos o lo que se conoce como el modelo BPM, que en inglés Business Process Management, que significa que es una disciplina, una metodología de técnicas y tecnologías para poder documentar mis procesos. De aquí surge algo, o bueno, surge algo no. Básicamente es partícipe la norma ISO 9001 de calidad, que esa calidad me permite tener que mis procesos se encuentran de la mejor manera. Ellos trabajan a través de unas etapas que se llaman planear, hacer, verificar y actuar. En ese planear significa la estrategia del proceso, el hacer significa ejecutar las actividades, el verificar es saber y medir cómo se hacen las actividades y el actuar significa todos los anteriores puntos, cómo los voy a corregir, si hay algún bachecito o no hay un bachecito, para tener mejora continua, por eso funciona como un ciclo. ¿Con qué objetivo? Con que las organizaciones no dependan de procesos, no dependan, perdón, de personas, sino de los procesos. ¿Por qué? Porque si una persona que es experta en hacer pizza se lleva la receta, pues me toca empezar a buscar qué voy a hacer y puede que pierda clientes. Pero si dejo muy bien documentado cómo hacer una pizza y se me va el pizzero, pues a través del documento estructurado de saber exactamente el tiempo de cocción, las especias, pues la persona puede llegar y puede suplir esa obligación. Listo, chicos, al momento hay alguna inquietud para pasar al ejemplo que quiero darles. Luis Felipe, acá nos están preguntando si un riesgo que se identificó ya se materializó, ¿qué se debe hacer ahora? Un riesgo que ya se identificó y se materializó igual. Nosotros podemos anticiparnos en riesgos a través de toda esta estructura que les he definido, pero cuando se me materializa el riesgo, igual tengo que medirlo. Cuando lo mido, lo tengo que prácticamente mirar cómo se ejecutó la actividad, qué fue lo que ocasionó que exista el riesgo. ¿Cómo me afectó el riesgo? Me afectó porque tuve problemas en el envío de la información y no envié una información que era realmente crítica en mi compañía de microfinanzas. Entonces, me va a tener una afectación, puede que no cobre cartera, tengo un costo de oportunidad, es decir, dejé de recolectar información
y eso me costó a mí 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos, si yo lo contrasto contra el presupuesto de la compañía o de mi proceso o de mi macroproceso, me va a afectar porque realmente a mi asignación de presupuesto se un 60, es decir, no va a tener rentabilidad en el 2022. Entonces, sí o sí, tengo que empezar a documentar los riesgos que ya se materializaron, igual no pasa nada, de los ya está en este procedimiento o en este proceso, lo documento con el objetivo de que lo pueda medir a futuro y logre mirar cómo lo voy a mitigar, qué riesgo, qué controles le voy a implantar para reducir su porcentaje de impacto o de frecuencia. Si no se ha materializado, logro dejarlo estático. Es decir, ya no va a pasar a ser un riesgo que se materializó y que dentro del mapa de calor va a ser rojo, porque igual ya se materializó, sin embargo necesito documentarlo y saber que el riesgo ya se materializó, igual lo voy a registrar, lo voy a medir, igual lo tengo que controlar. A un riesgo que no se me ha materializado, sé cómo lo voy a atacar, igual lo tengo latente, pero ya no va a estar en rojo, sino va a estar en amarillo o va a estar en verde porque lo tengo controlado. Listo, chicos. Este software les permite a ustedes generar toda la estructura que yo les definí anteriormente. Fíjense que él trabaja con lo primero que son los procesos para pasar a la medición del riesgo. Aquí ustedes ven un ejemplo de unos macroprocesos que están acompañándose. Aquí yo tengo el proceso contable. Si yo quiero ver lo que acompaña el proceso contable, ay, perdón, un segundito, voy aquí a la flechita, él me va a decir, tengo el proceso financiero y el proceso de facturación. Fíjese que aquí me habla de qué es estratégico y qué es un proceso. Si yo me devuelvo, voy a definir toda mi estructura o todo lo que es mi mapeo de procesos y macroprocesos y cuáles son los procesos que lo acompañan. Fíjense, tengo los procesos, que es estratégico, y qué procedimientos acompañan esos procesos. Mira, aquí los llamamos procesos, pero pueden ser procedimientos. Está la administración y centro de costos. Ya aquí me permite definir qué puedo tener y qué no puedo tener. Igual en el software es muy intuitivo porque ustedes lo que van a hacer es aquí crearlo. Van a definir básicamente uno, ojo con esto, le pueden asociar riesgos de una vez. Para el ejemplo de la persona que mencionó, ¿qué pasa con el riesgo que ya se materializó en el proceso? Yo lo puedo registrar, puedo medirlo de una vez y saber cuánto me va a impactar y qué controles le voy a aplicar. Voy a relacionar toda la información del proceso, qué tipo es, si es estratégico, misional o de apoyo, de acuerdo a lo que los mencioné, chicos. Esta categoría, si es un macroproceso, un proceso o un procedimiento. Ya empiezo a definir muy bien o empiezo a estructurar. Lo primero que tengo que hacer es hacer un croquis organizacional de lo que es lo que tengo que relacionar dentro de mi herramienta y empiezo a definir, bueno, estos son todos los macroprocesos, ahora voy a estructurar los procesos y voy a estructurar los procedimientos o subprocesos. Los empiezo a definir, los describo y empiezo a definir básicamente la ejecución de esas actividades en el tiempo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo logre también tener una fuente de información, una visión de 360 grados de cómo se mueve mi proceso en el tiempo. Esta ejecución de actividades se debe hacer semanal, diaria, mensual, bimensual, trimestral, como el envío de información. Al crearlo, la herramienta, perdón un segundo, yo me devuelvo, no voy a crear porque pues tengo muy bien estructurado aquí el ambiente, lo creamos, automáticamente él ya me va a registrar información. ¿Y qué sucede? Yo puedo ver, no les voy a mostrar el mapa de calor porque eso es una tarea que hay que hacer en la siguiente sesión y es para que ustedes sí o sí continúen con nosotros. Pueden ver que una vez la herramienta ustedes creen el proceso, el macroproceso y le definan un riesgo, pueden ver cómo está funcionando, qué riesgos lo pueden acompañar. Aquí pueden ver el mapa de calor y fíjense, esto es súper importante, chicos. Yo no puedo trasladar no. Yo puedo ver un perfil de riesgo a nivel organizacional. Puedo ver los riesgos inherentes de mi compañía y los riesgos residuales. Puedo ver en el tiempo cómo se va moviendo mi perfil organizacional, tomando como referencia el objetivo, la meta, la misión y la visión. También puedo tener lo siguiente. En la parte del perfil de riesgo por proceso, fíjense que yo puedo tener también lo siguiente. Puedo tener en meses o en una estructura de tiempo determinado, en un mes, qué riesgos están a nivel inherente y residual por mi proceso. Si se preguntarán, pero ¿qué me dice esta gráfica? Básicamente yo quiero ver el perfil de riesgo por mi proceso en el primer mes a nivel inherente, me va a traer
los riesgos que acompañan el proceso de talento humano con su diferente riesgo y su diferente calificación. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que yo logre atacarlo, le logre implementar controles para disminuir su mitigación o disminuir su impacto. Y también que me permita mapear dentro del mapa de procesos qué problemas tiene talento humano para saber cómo me va a afectar en el tiempo mi objeto, mi misión y mi visión. Entonces, chicos, básicamente los invito a que ustedes interactúen con esta herramienta. Es gratis. Ya Nico les va a ampliar un poco más si algo de esta información, pero los invito a que lo utilicen. No, esperen, muevo esto acá para cerrarlo. Perfecto. Y esto también les permite tener una visión de sus riesgos y me les permite mapear sus procesos y estructurar muy bien cómo ejecutan ustedes las actividades en el tiempo. Es muy intuitivo de manejar, maneja biotutoriales y pues también les permite ir enlazando la información a medida que ustedes vayan trabajando. Listo, chicos. No sé si hayan preguntas para finalizar. Esto era lo que les quería mostrar. Agradezco mucho la participación de las personas. Agradezco también toda la atención prestada, porque como les repito, esto nos permite a nosotros también tener iniciativas de trabajo para que ustedes aprendan y si ya saben de las cosas, afiancen sus conocimientos. Así que les deseo éxitos totales y muchas gracias por su participación. No sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes en el momento. Gracias, Luis Felipe, por la aclaración, por el tema que nos estás presentando. Sobre la herramienta que está presentando actualmente Luis Felipe, es el Piranha Rexman Suite, donde vas a poder encontrar los módulos de procesos, riesgos, controles, eventos, planes de acción, los reportes, podrás parametrizar todo tu mapa de calor. Y pues nosotros ahora te estamos ofreciendo una prueba de gratis de 30 días. Podrás importar información para tener todo centralizado en una sola plataforma. Y pues todos los costos, los que quieran saber sobre la herramienta, yo voy a estar compartiéndoles ahora un link para que puedan ver los precios. Y si ustedes desean más información, pueden escribirme al correo electrónico. Antes de despedirnos, quería recordarles que vamos a estar entregando las memorias de esta presentación, tanto el video como la presentación en PDF, por el correo electrónico la siguiente semana. Ahí justo les he puesto mi correo, nicole.alcocer@pirani.co, para que me puedan escribir cualquier duda que tengan. Y pues antes de finalizar, darles las gracias por estar con nosotros toda esta hora de aprendizaje, súper útil. La próxima semana nos vemos con la siguiente etapa del SARO y poder pedirles por favor que nos llenen una encuesta que les va a salir al terminar esta reunión, donde nos va a ayudar un montón para seguir mejorando nuestra calidad de contenidos que les ofrecemos. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien.